Bueno, dice el texto bíblico, vamos a leerlo otra vez, el prólogo del Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía de este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, muy bien. Estamos entonces en, eh, en este, ¿cómo se llama? En este primer capítulo. Buen día, welcome, willkommen, este, ah, este, bruja va, no te dije nada, no te dije bruja, nada, nada, no te dije, no, te dije bienvenida en hebreo. Bruja va. Claro, bruja. Bienvenida, bienvenida, te dije. Ay, si es para hombre es Baruja va, pero si es para mujer es Bruja va. Bruja va. Así es. Bueno, este, mm, bueno, estábamos acá nuestro, en nuestro evangelio, en nuestro prólogo. ¿Se acuerdan algo que recuerdan de la vez pasada, de la clase de la sesión anterior, de la sesión del encuentro? Sí, de lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan de algo? Pensar, pensar. Vimos en el 1.12, ¿no? Estamos en el 1.12. Los hijos de Dios. Sí. ¿Sí? Vimos un poco de claro. Quienes están en el Zoom, como yo no estoy viendo la pantalla, directamente hablen. Pues, si levanten la mano por ahí, yo no los veo. Es, Amén, yo levanto la mano. bueno, no, pues yo no veo porque la mayoría no tiene cámara, así que tampoco se les ve. Olga, ¿qué tal? Bueno, Hola, Olga. y quienes esto directamente interrumpen y ahí sé que quieren hablar. Bueno, vimos lo de creer en su nombre, ¿no? Eh, que dijimos que la creación fue hecha como, o el relato de la creación es como una creación progresiva, de un ordenamiento progresivo, donde el ser humano llega hasta ser imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero con Jesús se da un paso más, ¿no? O sea, se da una posibilidad más de que ese hombre que es imagen y semejanza de Dios ahora, ese ser humano, ¿no? Que es hombre y semejanza de Dios, ahora puede ser hijo de Dios. Y continuar con la creación. Y continuar exactamente, en el mejoramiento de la, sí, en el mejoramiento de la relación. Que no es perfecto. Claro.
Claro, La creación, claro, lo que hizo Dios no era perfecto. claro. Era bueno, pero Exactamente, era Claro, bueno. Es malo. Claro, exactamente. Que imperfecto no sea no Quiero ser significa malo. que es malo. Exactamente, no. Este es el mejor mundo creado. No sé si tuvieron la posibilidad de ver el video de Kiruga. Si no, No, se los recomiendo, véanlo. Él va a hablar allí y va a decir algo muy bonito que dice, Dios nos está creando continuamente. O sea, Dios está creándonos, ¿no? Y estamos siempre siendo creados, ¿no? O sea, esa es su intervención en el mundo continuamente. O sea, no es que Dios creó y se alejó, no, no es eso, porque por ahí uno podría pensar, ah, bueno, se alejó. No, es decir, Claro. exactamente, no. O sea, Dios está creando con nosotros. Y eso es muy bonito porque ahí es cuando uno encuentra que el ser humano es cooperador con Dios en este mundo, ¿no? El ser humano coopera con Dios, actúa con Dios, trabaja con Dios. El ser humano y Dios son compañeros en en este mundo, y en el mejoramiento de este mundo, ¿no? Es decir, si el mundo fuera perfecto, Dios habría creado cosas eh, que no tuvieran más sentido, ¿eh? Es decir, por ejemplo, dice que crea al ser humano y lo pone en en el huerto para que lo trabaje, lo cuide, ¿eh? Eso significa que no es perfecto. Hay que cuidarlo, Claro. hay que mantenerlo. Si fuera perfecto, no necesita nada. Claro. sin fecha de nacimiento. Exactamente. No hay que cuidarlo, no hay que mejorarlo, no hay que hacer eso. Pero, claro, También con uno mismo. Tiene que exactamente. comer. Claro, exactamente. Hay que cuidar porque, justamente porque las cosas no son perfectas. Bueno, pero con Jesús, este ser humano que es imagen y semejanza, eh, dijimos, imagen y semejanza, no en el sentido de la forma, ¿no? Porque a veces uno, al menos a mí me pasa que tengo como la tentación a pensar que imagen y semejanza es pensar que Dios es como un ser humano gigantesco, ¿no? Con cabeza, con manos y así, ¿no? Pero es imagen y semejanza en tanto tiene esta facultad creadora y superadora de lo anterior. ¿Sí? Claro. El ser humano va haciendo eso, va creando, el Dios en la creación va haciendo eso, va creando y en cada nuevo día, digamos, en cada nueva instancia, va complementando lo anterior. Bueno, y así somos, ¿no? O sea, cada nuevo periodo de nuestra vida es como que viene, no vamos a decir que a superar lo anterior, pero sí a agregar a lo anterior, ¿no? Y así es, así fue, así lo hizo Dios en su creación y así nos hace a nosotros también, nos invita a nosotros a hacer. Bueno, ¿qué más vimos? Por ahí, no me acuerdo si lo vimos o no, pero podemos repasarlo o ponerlo. Cuando se dice hijo de Dios, hijo. Creo que lo mencionamos, sí, pero no le dimos mucha profundidad. El pensamiento hebreo, Claro, ser hijo es ser enviado. Eso es lo que había dicho. claro. Y ser hijo, entonces para agregar, ser hijo es ser la imagen del Padre. ¿Sí? No imagen, pero sería, digamos, más que imagen es ser la extensión del Padre. Vos habías dicho así como con mucha cautela que había también cierta divinidad. Claro, Sí. claro, porque ese ser humano ahora es exaltado. ¿Sí? Entonces, por eso fue que el pensamiento hebreo, el pensamiento judío, no le gustó la propuesta cristiana. Porque en el pensamiento judío, el ser humano es ser humano y Dios es Dios y no se puede mezclar. Yo puse acá que es como una nueva instancia entre el hombre y Dios.
Claro, El hombre es la esencia de Dios y va a llevar la identidad del Padre. Eso no claro, exactamente. El, ya voy a volver con esto que dijiste. En el pensamiento hebreo y judío, posteriormente, en particular el pensamiento judío, no hay tal cosa como un hombre Dios, ¿no? No hay eso y no puede haber eso. Porque Dios, primero, ya no se le dice el Altísimo, pero en ese momento era el Altísimo, el totalmente alejado. Es decir, está allá, no puede estar acá, no puede estar en las dos maneras. Dios sería lo completamente otro. Con Jesús, la propuesta cristiana es que Dios interviene en la historia, Dios entra, entra al mundo, entra a su creación. En algún momento yo les mencioné la idea de la creación como si fuera una burbuja, ¿sí? ¿Se acuerdan? Algo así como que Dios se hace, o sea, esto es pensamiento del pensamiento judío. Es como que Dios, que lo es todo, que lo abarca todo, se hace como una burbuja dentro de sí. Y en esa burbuja es donde va, en esa burbuja donde que no es Dios, ¿sí? En esa burbuja dentro de sí, es donde va a aparecer lo que es la creación, que es lo natural, lo material, que no es Dios, porque no es Dios. Claro, pero no es Dios. O sea, porque esa es la cuestión. Es decir, en el pensamiento judío, nada de esto es Dios. Por eso contrasta con otros pensamientos como el hinduismo, ¿no? O el budismo, u otros, por ejemplo, pensamientos orientales, donde se entiende que todo es Dios. ¿Eh? Entonces, Dios es todo y todo es Dios, ¿no? Va a decir el panteísmo, va a decir eso. Bueno, el judaísmo va a decir no. En la creación es como si fuera, como si Dios se hubiera vaciado, se hubiera autovaciado. Es como si hubiera dado a luz, algo así, ¿no? Por eso también van a hablar como que el dolor de Dios en su creación, ¿no? O sea, porque es como que Dios dio a luz una creación, ¿no? Más o menos son las ideas como para entender esta cuestión de cómo es que aparece una creación y que no es Dios, ¿no? O sea, ¿cómo se explica filosóficamente? ¿Cómo es que aparece una creación en un lugar pero que no es Dios? Entonces ellos van a decir, bueno, hay un vaciamiento, se le llama así el vaciamiento de Dios, donde Dios se vacía porque se crea un espacio dentro de sí y ahí, en ese espacio, va a aparecer la creación. Bueno, eso como para entenderlo. Entonces van a decir, claro, eso no puede ser, no puede ser Dios lo creado allí, ¿no? O sea, porque Dios es lo contrario a la creación. Bueno, el pensamiento cristiano va a es lo que decir, creen los judíos. sí, eso es lo que se entiende en el judaísmo. ¿Qué es lo que se explica? Lo que explica cómo la creación. Yo, particularmente, digamos, si me ponen a pensarlo, adheriría a esa idea, ¿no? O sea, decir, bueno, ¿cómo es que existe una creación sin que esa creación sea Dios? ¿No? ¿Cómo es que existe una creación sin que esa creación sea Dios? A mí se me hace muy difícil. Sí, se lo parió, así como. No, pero no es hacia afuera, sino es desde dentro. Sí, pero no. Porque lo que crea es como si fuera, es como que, por eso es vaciamiento. ¿Qué está dentro? No es vos. Pero lo creaste vos. Claro. Claro, tiene parte tuya. Hay es como. Pero claro, a ver, no es lo mismo, porque en el pensamiento judío, en Dios hay vaciamiento. No es que se va de la divinidad se va creando allí algo. No, se autovacía. ¿Sí? Es decir, es como tenés una cosa y por dentro se le hace un hueco, vacío.
¿eh? Ahí es donde va a aparecer la creación. ¿Sí? O sea, no es Dios, está dentro de Dios, por eso Dios conserva la creación, la abarca, la protege, esto, pero no es Dios. ¿Sí? Bueno, eh, no vamos a decir que sea así. Esos son razonamientos filosóficos acerca de la creación. ¿Cómo es que llegó a ser esto? Pero de la vida. Porque yo fui a un velorio, la Mm, madre de un amigo mío de Córdoba, y yo la había visto, era muy poco, y sana, la señora, no era tan grande, y estaba ahí. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esté ahí? ¿Y qué es lo que no tiene para no estar como nosotros? Ah, La vida. claro. Y yo, pero entonces, ¿cómo es? Es decir, está el cuerpo entero, la misma persona, la cara, todo, la persona que yo conocí, que yo conozco, mm. presente, pero sin embargo, lo que está ausente es la vida. Ahora, fíjate, acá hay una cosa interesante, porque vos decís, por ejemplo, o cuando uno dice, eso de la vida o del ser, porque uno va a decir, ese es el cuerpo de, ¿entiendes? No vas a decir, esa es, no sé, Rosita, sino ese es el cuerpo de Rosita, más o menos, o es como que el, ese ser que se llama, que tiene un nombre, es como que habita ese cuerpo, ¿no? Habita o cuando uno lo dice de sí mismo, uno dice, por ejemplo, no sé, mis manos es como que están allá, ¿eh? O sea, porque lo percibo todo desde acá, también. Es como que el ser es para como que está en la cabeza, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo pierdo una mano y me queda por allá, esa mano es la mano de Jair, pero no es Jair, ¿sí? Es de. Ese es el cuerpo de. O sea, ese de, eso que se, Materialización. claro, es como que el ser es más abstracto, ¿sí? Y este cuerpo es como muy concreto, y este es el cuerpo de. Por eso digo, ese es tu cuerpo, ¿viste? Ese es tu cuerpo. Y es como que, o sea, y ese tu cuerpo es el cuerpo de alguien. Ese alguien, es decir, cuando te digo Pablo, por supuesto, este es el cuerpo de Pablo, pero Pablo, ¿qué es Pablo y quién es Pablo? ¿Sí? Es como que lo abstracto de uno, el ente, la entidad, el ser. No sé, son ideas muy... La otra, en el seminario, cuando estábamos una vuelta, nos hicieron ese ejercicio. Es decir, fíjate, que uno dice mi cuerpo, pero no dice yo, dice mi cuerpo, es diferente, ¿sí? Pues a veces dice, este soy yo, sí, a veces decimos eso, pero también decimos esto es mi cuerpo. No tendría que haber esas dos cosas, ¿eh? Si ya de decir mi cuerpo es porque hay una separación entre el poseedor y el cuerpo, ¿eh? Así que bueno. Bueno, seguimos. Entonces, estamos diciendo que la creación es producida por Dios, pero no es hija de Dios. ¿Sí? El ser humano, Dios lo crea también como un ser creado, pero no es hijo de Dios, sino hasta que por medio de Jesucristo puede llegar a ser hijo de Dios y al ser hijo de Dios comparte su identidad. A ese era el punto donde quería ir. Es decir, el Hijo de Dios es el que hereda. ¿Se acuerdan de la historia de Eliezer y de Isaac? De Abraham. La historia de Abraham, y está Eliezer, y está Isaac. Y entonces Abraham le dice a Eliezer, o Eliezer, no me acuerdo, de Eliezer,
andate y conseguirle. No, antes de eso, Abraham le dice a Dios, Señor, ¿no me vas a dar un hijo? No es que si no, el heredero va a ser el esclavo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No? Bueno, que es cuando Dios le dice a Abraham, dice, no te preocupes, salía allá al patio y mira la estrella del cielo y contalas, ¿no? Y entonces le dice, así va a ser la multitud de tus hijos. Dice, no te preocupes, que cuando seas viejos vas a tener un hijo. La gran preocupación es que no iba, de Abraham, es que no iba a tener un hijo, porque el hijo es el heredero. Entonces, transportando esto al pensamiento acá de Evangelio de Juan, la propuesta del Evangelio de Juan. El hijo es heredero y hereda todo del padre, todo, hasta su carácter. Entonces, y ahí es donde hay que ver, y ahí a esto era que quería yo apuntar. El hijo de Dios, el hijo de Dios hereda el carácter del padre. ¿Eh? Porque es el representante del padre. O sea, el hijo es la cara del padre. Cuando el padre no puede ir, el hijo es como si fuera el padre mismo yendo a hacer el negocio. ¿Sí? Esa es la idea. El hijo representa al padre. A lo que voy con esto es que el Evangelio de Juan nos pone en una situación bastante interesante, a veces difícil, porque nosotros seríamos los representantes de Dios. ¿Sí? Por ser hijos de Dios, dice, sí, vas a heredar todo, pero vas a heredar también la responsabilidad, y con esa herencia tenés la responsabilidad de decir, vos sos el representante de Dios. Cada uno que es hijo de Dios es el representante de Dios. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo representamos a Dios? ¿No? ¿Cómo representamos a Dios? ¿Qué representamos de Dios? Eso. ¿Qué se ve y qué representamos de sí? ¿Qué ven terceros ojos de Dios en nosotros? ¿Sí? Decimos, Dios es bueno, generoso, eh, pacífico, solidario, pero a veces como que todo eso para Dios, allá, Claro. ¿no? Pero, claro, pero el Hijo de Dios o los hijos de Dios son eso, si es que son hijos de Dios. O sea, obviamente, bueno, no es que son, si son, no. Los hijos de Dios son eso, son la representación del Padre. Heredamos hasta el carácter. Claro que sí, claro que sí. Por eso, esa es la cosa fuerte, ¿no? Que el Hijo de Dios hereda el carácter de Dios. Aflojemos entonces en el concepto que tenemos de Dios. Bueno, No hagamos. No, claro, porque es una cuestión de identificación muy fuerte, claro, porque no te cambia toda la perspectiva. claro, porque vos fíjate, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Y cómo era Jesús? ¿Eh? En su acción. Amén. Entonces, en sus acciones como ser humano. Entonces, no era cuestión de que Jesús iba con una aureola y no. Era el Jesús humano, que con sus acciones iba representando a Dios. O sea, es impresionante, o sea, es maravilloso, es muy bonito, o sea, es hermoso también, pero desafiante, tremendamente desafiante, ¿no? Este, esta idea de pensar que, claro, le Decimos recibí. siempre somos las manos, somos como
como Poniendo el solamente la cuerpo, acción, poniendo el claro, cuerpo. yo pongo el Claro. cuerpo. Claro. Un mal carácter, Claro, pensamiento. Y sin claro. ser moralmente superiores también. De O ninguna creerse manera. moralmente superiores. Claro. No, de ninguna manera. Claro. Porque pasa mucho. Sí. Este es, digamos, una gran responsabilidad. Por eso, y digamos como que va cerrando esta idea de, bueno, el propósito de haber sido creados como seres humanos por Dios en este mundo, ¿no? Es muy interesante porque el día sexto, que termina de crearse los animales, y luego finalmente crea al ser humano también en el día sexto, a los animales los crea generalmente, em, con con todo listo para vivir, excepto los marsupiales, ¿no? Pero el ser humano le lleva casi un quinto de su vida poder sobrevivir solo. Es el más vulnerable de todos. Los animales ya nacen con pelo, nacen que pueden correr, se pueden alimentar solos, ¿no? Este, eh, o sea, sí, es cierto que hay vulnerabilidad en los animales, pero es decir, pero desde que nacen pueden caminar. ¿Mm? Y el ser humano es el último de la creación que uno diría sería el más completo de la creación, y resulta que nace y no puede caminar por sí mismo, hasta que no puede hablar, ¿eh? No puede hablar, no se sabe si reconoce o no, ¿eh? Creo que no reconoce, los bebés ven ahí, ven una cosa, a la mamá la ven ahí como una cosa, al papá también, ¿no? Hasta que van eh, reconociendo. No pueden comunicarse, o sea, comunican de cualquier manera, a los gritos, a los lloros, pero no explican que, Claro, que es parte de la madre también. O sea, mira, no hay una separación. Se claro, llama fusión emocional y es re fuerte. bueno, Y como que desde que se descubrió cómo funciona químicamente el cerebro del bebé, mm, ya dentro de la panza es como esa para... mira, sí. Sí, 40 minutos, mamita. mm, claro, entonces, a lo que voy es, esa vulnerabilidad hace que el ser humano sea más responsable todavía en la creación. Tiene que empezar a ser responsable por sí mismo y por su propia, digamos, hasta por sus propios bebés. ¿Sí? O sea, no es que el ser humano fue creado desentendido, no, sino fue creado allí para mejorar aquello. El bebé está puesto allí, pero hay que mejorarlo. No le puede dejar así. De que estamos creando, hizo pensar en eso, ¿sí? Sino que ya está listo. ¿Listo? No, Vas creando, claro. seguís creándote, Sí. conociéndote y eso no frena nunca, yo creo. Claro, exactamente. Justamente la vida es eso, ¿no? Ir cambiando. Bueno, pero estamos hablando de fútbol, yo soy los deportistas ahora que estamos jugando con el mundial, y él decía que qué loco, ¿no? Como era que Nalbandian, que es un tenista, decía, mientras que yo no esté tan bien físicamente, pero bien de la cabeza, concentrado en los juegos, todo, sé que lo gano. Y entonces yo le preguntaba, bueno, entonces, ¿qué sería eso de estar bien de la cabeza? Mm, Porque entonces todos podríamos bien en la cabeza como para que las cosas salgan siempre bien, siempre gane el partido de este tipo. ¿Cómo haces? Y no es. Yo me decía, es según el día. Según el día. Como se haya levantado, no es según el día, está soleado. No, claro. Mm. Según cómo está
fortalecido, cómo estás en la mente, cómo, qué sé yo, todo lo que te pasó alrededor los días anteriores, no sé. Y me hizo pensar eso, qué dinámico que es el ser humano en ese sentido, porque Claro, podés haber entrenado un montón, te jugaste todo, estás re bien, ganaste todo lo que te propusiste, pero ese día te Atravesado, no sé. ¿cómo? Qué loco esa ¿Qué variable es lo que se juega? de la cabeza. sí, sí. Otra vez, el yo, ahí, Ujú. el ser, ¿no? O sea, actuando. Bueno, entonces, ser hijo de Dios no es pertenecer a una etnia, no es de carácter hereditario, sino que dice que los hijos de Dios no son Chicas, las, volvemos. dicen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, dice, ¿no? O sea, estos hijos de Dios, dice el versículo 13, sino de Dios, ¿no? Y eso ocurre para quien le recibe. Ahora, esto también es importante, ¿no? Entender que hemos dicho también que la iglesia no es la limitación de Jesús, es decir, Jesús no es prisionero de la iglesia, ¿sí? Sino que trasciende a la iglesia, ¿sí? Es decir, es mucho más grande, es más grande Jesús que la iglesia, no es más grande la iglesia que Jesús, ¿sí? Esto a veces, o sea, a veces hay que decirlo con claridad y repetírnoslo porque muchas veces el pensamiento inconsciente, muchas veces pensamos que la iglesia posee a Jesús, ¿sí? Es dueño. Es dueña, como que es más grande que Jesús, pero no es así, es al contrario. Y uno diría lo siguiente, porque acá surge otra dificultad u otra pregunta. Es el dueño de Jesús, no entiendo eso. Cuando te digo, ¿qué te yo? Solo está acá y afuera, ¿no? Exactamente. Es decir, la salvación es únicamente a través de nosotros los evangélicos. ¿Eh? Es decir, dice Jesús encerrado en las cuatro paredes evangélicas. Nosotros, ¿ah? Somos los poseedores de la verdad. Jesús está con nosotros. Nosotros somos los que decimos qué es lo que piensa Jesús. ¿Eh? Bueno, ahí se juega de vuelta esto de ser representantes de Dios, porque no estaría así. Bueno, representante de Dios con esa actitud. Claro, pero bueno, pero a veces lo pensamos así, ¿no? Bueno, la cuestión es que iba a decir con esto otra cosa que ahora ya no me acuerdo. Ay, pero... No, no, em, pero bueno. Ah, ya. Dice el texto, más a todos los que le recibieron, ¿no? A los que creen en su nombre. Ahora, cuando dice, fíjense acá, esto simplemente para mirar. Versículo 12, más a todos los que le recibieron. ¿Recibieron a quién? O sea, a todos los que le recibieron. O sea, ¿a quién? No, no dice Jesús. A ver, vamos a verlo como lo dice ahí. Ajá. ¿Le recibieron a quién? O sea, ¿a quién recibieron? Y acá esto va a ayudarnos a ver la cuestión quizás un poco diferente, no sé. Dice, a los que creen en su nombre, Sí, pero antes de eso, o sea, más les dice, dio potestad de ser hijos de Dios. sí, bueno, Creen en su nombre. claro, vamos a ver con la primera frase. Más a todos los que le recibieron. Versículo 12. ¿Ese recibieron a quién? Mm. La luz. Ok, la luz. ¿Eh? Viene hablando de la luz. Y ya decimos que la luz es Jesús, pero a veces ocurre lo siguiente, que a veces pensamos,
cuando hablamos la palabra Jesús, ahí es cuando lo relegamos al cristianismo. Y acá dice los que reciben la luz, esa luz que es el Logos, que es Jesús. Pero como que a veces al darle la palabra Jesús, lo enmarcamos como de hace 2000 años para acá. Claro, ok. Pero eso es lo que viene diciendo, en el mundo estaba también. Dice que es el Logos, es el mismo Logos. Lo que pasa es que en Jesús se hace visible como persona, pero el Logos estuvo siempre. Entonces, esto nos ayuda a entender porque uno va a decir, entonces, ¿desde cuándo se puede ser hijo de Dios? ¿Desde Jesús para acá o desde siempre? ¿Sí? ¿Se entiende para dónde voy? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, entonces, eh, y me parece fantástico que hasta acá no haya mencionado la palabra Jesús, como para entender que los hijos de Dios son los que abrazan esa luz verdadera, desde que siempre estuvo, lo cual nos ayuda a entender y nos lleva a entender que antes de Jesús también hubo hijos de Dios y en otras partes del mundo donde no esté Jesús eh, también hay hijos de Dios porque han abrazado esa luz que es Jesús, pero no le llaman Jesús. Porque antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, no se llamaba Jesús, pero estaba. Y en otras partes del mundo, donde no conozcan a Jesús como nombre, bueno, igual está la luz, de alguna forma, y también puede haber hijos de Dios, ¿no? O sea, no significa que todo es válido, no estoy diciendo eso de ninguna manera, sino que lo que es válido es lo que sea como Jesús, ¿no? Es decir, lo que sea esa luz, lo que sea esa luz, eso es lo que es válido. Bueno, eso para pensar también otra vez esta idea de que Jesús no es prisionero de nuestras paredes evangélicas, sino que Jesús, es más, el protestantismo nació hace 500 años. Somos los bebés. Y antes del protestantismo ya estaba Jesús. Ya estaba Jesús. Así que no podemos decir que nació dentro de nosotros, ¿no? Sino que nos trasciende hasta en el tiempo histórico. Antes del protestantismo ya estaba Jesús. Bueno, Habla de la eternidad, como que uno siempre lo piensa para adelante. La eternidad, claro. el final. Y no piensa mucho para. La eternidad es un concepto que tiene que ver con de no tiempo y no espacio. Ahora, fíjense lo siguiente, que si volvemos otra vez a esta idea de la burbuja de la creación, si fuera algo esférico, supongamos, por todo lo que sea afuera, eso es la eternidad, sería la eternidad. Lo que está dentro de la burbuja es espacio-tiempo, eso no es eternidad, ahí no hay eternidad. ¿Eh? Eternidad habría todo lo que hay por fuera, digamos, de esa burbuja de la creación. Bueno, seguimos. Entonces, estaba diciendo acá, a ver, sí. Lo que pasa que es que hoy quería haber visto otra cosa, pero bueno. Ah, será dentro de 2 semanas. Porque la semana que viene no vamos a tener. Es el cine. Sí, Es verdad, no Viste que bien. claro. Bueno, el hijo, volviendo otra vez al hijo. No, lo que pasa es que hoy quería haber visto lo de el verbo fue hecho carne. ¿Eh? Dice que mandé la canción, la que cantamos acá, la del tango. Que a mí me parece que esa canción expresa bastante
esta idea de el verbo fue hecho carne. Que esto que el verbo fue hecho carne fue lo que habíamos dejado la otra vuelta para reflexionar y que íbamos a ver hoy cómo nos ha ido con las reflexiones, pero ya quedará para dentro de 2 semanas. No obstante, eh, quería que sigamos mirando esto de el Hijo de Dios. Un hijo es la extensión de un padre. Los hijos de Dios entonces actúan como Dios, ¿no? ¿Y cómo actúa, no, cómo actúa Dios? Y me parece que una de las cuestiones que habla acá eh, con respecto a Dios, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Cómo es esa gloria? Sí, llena de gracia y de verdad. Bueno, ese es un hijo de Dios, ¿no? O sea, sí, sí, si el, ¿cómo se llama? Si el hijo lleva la impronta del padre, hay que ver cómo es el padre. Y acá el padre está lleno de gracia y de verdad, ¿no? Alejadísimo de esta idea del juicio. Ve que acá en ninguna parte de este capítulo 1 de este prólogo nos habla de un Dios de juicio. De ninguna manera. Es como que hablar de un Dios de juicio es imaginarse nuevamente la burbuja de la creación y Dios enojadísimo con su burbuja que ha creado, furioso, la quiere castigar eternamente y para siempre, ¿no? Al contrario, yo creo que Dios lo único que desea con eso que ha creado es amarlo y que se mantenga vivo, ¿sí? Como un hijo, exactamente, como su creación, lo más hermoso de su creación y siendo los seres humanos también creación de Dios, yo creo que Dios los ama, no shh, abundantemente, abundantemente, infinitamente, que las consecuencias, que el castigo del pecado es el pecado mismo y sus propias consecuencias por sí solas, ¿sí? Las consecuencias por sí solas, eso ya son la- el castigo del pecado. No sabemos si hay infierno o no. La verdad, no sé, ni si hay cielo o no. Tampoco sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cada acción, buena o mala, ya tiene en sí misma sus propias consecuencias, ¿no? Y eso es lo que hay que verlo, lo que creería yo que hay que ver. Em, Acá, lleno de gracia de verdad. Esta es el, la gloria del Padre, ¿no? Vimos su gloria, versículo 14. Vimos su gloria. La gloria del Padre es la gracia y la verdad. ¿Qué sería esa gracia? Vamos ahora, vemos al versículo 16. Esa palabra siempre me cuesta un poco. Gracia, gracia. Tiene que ver con esta cuestión de dar generosamente y con amor, ¿sí? Es como una generosidad eh, rebosante y llena de bondad, Pero en ¿sí? todo aspecto. En todo aspecto. Eso es la gracia. Tiene que ver con los don, con lo que se da, el don, ¿sí? Em, Y muchas veces a pesar de, Seguramente, continuamente.
A mí no me sirve perder nuestra imperfección. Claro. Estar, Y yo creo que es más, no sé si es tan a pesar de, sino justamente por, claro, y lo gratis. claro, y justamente por, es decir, justamente por. Eh, por ejemplo, ¿quién necesita más gracia? ¿Quién necesita más gracia? ¿Quién necesita más? Recibir más de eso. Claro, por ejemplo, supongamos, pensemos en un médico y los sanos y los enfermos. ¿Quién necesita más atención? Los enfermos. ¿Sobre quién entonces yo pensando en Dios como el médico y en los buenos y en los malos, y siendo que la gracia es sanadora y la gracia es vivificante, ¿quién necesita más gracia? Sí, pero ahí vamos como que, entonces a mí no. No, 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 no dije eso. Bueno, pero que sí, es que es eso, pero lo que pasa es que también hay unos más enfermos que otros. Entonces, pero estoy diciendo, refiriéndome a lo que vos decías, Pablo, decía que a pesar de, ¿este? Y yo diría, más bien, no una pesar, sí, una pesar de. Y aparte, adicional a eso, que el más pecador es el que más gracia recibe, no significa que se sane, ¿sí? Ah, Pero es el que más recibe porque Dios quiere que se sane, pero no necesariamente se sana muchas veces, ¿sí? O sea, es tanto el amor de Dios que se la juega, ¿sí? Pero a veces no se logra, y así es. Y ahí, por ahí podríamos decir y entender esto de gracia sobre gracia, ¿no? O sea, esta generosidad de Dios a pesar de, como decís vos, a pesar de y justamente por, ¿sí? El más pecador, los más pecadores reciben esa gracia abundante, reciben más medicinas para que se puedan sanar, pero no necesariamente significa que se sanen, ¿sí? Porque Dios quiere es su restauración. Eso es lo que Dios quiere. Si Dios no quisiera su restauración, entonces le limitamos la gracia, pero Dios quiere que se salven. No dice el texto en algún momento, dice que no es que Dios retarde su venida, dice Pedro, sino que es compasivo y desea que todos procedan al arrepentimiento. Todos, ¿sí? O sea, porque eso es para todos. A nosotros nos gusta, a nosotros nos gustaría, en nuestra lógica, agarrar y acabar con los malos, listo, y que esto se mejore. Ya, ¿sí? Acabando con los malos, de alguna forma. No obstante, la cosa no es así, ¿no? La cosa no es así. La cosa es que eh, nos, lo que Dios propone es, bueno, mejorar, darle continuamente, continuas oportunidades a eso, a los que han fallado. El día, en algún versículo, no estoy, a ver, no sé si es en Lamentaciones, vamos a ver si es en Lamentaciones 3 me parece. Dice, no, no, no es acá. Eh, pero sí, bueno, el mismo Lamentaciones se dice, por la misericordia del Señor, por la compasión del Señor. ¿Ven? Ahí está. No hemos sido consumidos. ¿Sí? Es por gracia de Dios. La gracia es que nos mantiene vivos. Porque nunca decayeron sus compasiones.
Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, ¿no? Nuevas son cada mañana. Es decir, cada día, buenos y malos, recibimos esa compasión de Dios. Bueno, cada día, buenos y malos, eh, este, recibimos esa idea de Dios, esa compañía de Dios para mejorarnos, eh, en nuestro ¿qué? En nuestra vida. Bueno, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, ¿no? ¿Qué va a significar esto? Abundantemente, abundantemente. Otra vez, a nosotros nos gustaría terminar con la maldad, aniquilando a los malos. Así sería la historia. Terminar la maldad aniquilando a los malos. Pero la idea de Dios es diferente. La de Dios es diferente. Claro, exactamente. Personas malas, Eso, que hacen el mal. Ahí está. mucho malo, hemos dicho. Sí, Pero son personas. pero son personas. Y yo creo que así los ve Dios y así nos ve Dios. ¿Sí? Como personas. Que hacemos lo malo, unos más, otros menos, y que hacemos lo bueno, unos más, otros menos, ¿no? Este, pero sobre todo hay gracia. Sobre todo es gracia. Eso, o sea, yo creo que asimilarlo es bastante difícil, ¿no? Porque a uno, la verdad que a veces hay personas con las que no quiere darles gracia, ¿no? O sea, hay personas en las que uno diría, no, 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 definitivamente no. Pero Dios ve al ser humano de forma diferente, ¿no? A todos nos ve diferente a como nosotros vemos. Y entonces ahí es cuando somos desafiados a decir, pero por otro lado, somos hijos de Dios, que aprendemos a ver como Dios ve, porque también somos hijos de Dios en su carácter. Somos hijos de Dios en esta cuestión, en su carácter creador, en su carácter cuidador, ¿sí? En su carácter restaurador. Somos hijos de Dios en todo ese sentido, ¿no? Eh, bueno, no sé qué piensan. Ya, pensando, ¿no? Como en estas personas que hacen el mal, la reciben, pero la rechazan, no la ven, o la toman y siguen haciendo el mal. Porque como leo gracias sobre gracias una y otra vez, Claro, ¿viste? Como esta cosa de las oportunidades, bueno, te doy otra oportunidad. y otra, y otra, y otra. Le dicen, ¿hasta cuándo he de perdonar a mi hermano? 7 veces, hasta 7 veces. Dice, no, hasta 70 veces 7. Le dice, y eso vos como ser humano, 70 veces 7 lo vas a tener que hacerlo, ¿no? Es decir, 70 veces 7 oportunidades, ¿no? Porque Dios lo hace. O sea, Dios no manda a hacer nada que no se pueda hacer. Si dice Jesús, hasta 70 veces 7 hemos de perdonar a nuestro prójimo, es porque Dios es mucho, mucho más que eso. Y lo vemos cada día, literalmente, cada amanecer, supongamos, cada amanecer es una oportunidad de Dios. Y nos viene a todos, a todos. Sí, acá ya lo dice de su plenitud, todos. Exactamente. Tomamos todos. Los hijos de Dios. Exacto. Es para todos. Claro, y entonces ahí, o sea, y nos desafía pues, mucho, 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 mucho. O sea, para mí hay mucha universalidad en este primer texto de Juan, ¿no? Mucha universalidad.
Entendido es para todos. Nadie se queda afuera. Todos recibimos de Dios. Pero, ¿sí? Tenemos un instinto o uno lo racionaliza. Eh, pero hay veces que no puede. Entonces, si eso te provoca que te bloquees también y te llenes de culpa y qué sé yo, me parece que tampoco sirve. Entonces, me gustó lo que dijo, lo que comentó Pablo el otro día en la reunión, lo de Abraham y Lot, Mm, porque bueno, si no se puede, y vos anda para allá y vos anda para allá, eso me encantó. Como diciendo, tampoco hay que ser falsa, no sé si falsa, pero no voy a estar actuando Claro, cuando no te está no, haciendo fuerte bien. que- no, fuerte que yo, o sea, lo estoy tratando, pero no puedo. Entonces, ¿qué hago? mm, Para poder convivir, sí, porque si no, pero no. claro que sí. Pero Pero esa claro que sí. decisión puede ser de la gracia que recibes también. Claro. Dios quiera que sí. Porque A ver, Dios quiere nuestro mejoramiento. Mm. Dios quiere que vivamos bien. ¿Sí? es, El libre albedrío. El libre albedrío. Es decir, dice el texto también, ¿caminarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y si hay que separarse, y bueno, hay que separarse para estar bien, como Abraham y Lot, para que uno esté bien y el otro esté bien. Mira, está en el Salomón, traen el problema del hijo, que eran dos madres, Ujú. y que dice, bueno, los partimos en medio y se llevan la mitad cada uno. Claro, Padre, madre, la historia es esa, como que no, Que se lo lleve la vida. pero que quede, que tenga vida, que crezca, como que, porque nos exigimos mucho como ángeles, pueden ser perfectos, porque esto es así y tiene que ser así. Es decir, claro, no sé si nos damos ese marco de que tenemos, que no somos perfectos, y que hay cosas que forzarlas nos va a traer más dolores de cabeza y problemas que separar la cosa, meterlo por acá o por allá, y que hasta ahí capaz que más armonía, mucho más armonía que si forzamos claro. el tema. Mm, Y es chocante, porque no, claro, porque a veces nos embarcamos en una superioridad moral. Ahí está la cuestión. claro, En una superioridad moral que nos genera culpa, terrible culpa. O sea, yo creo que al hablar del mejoramiento del mundo, es bueno tener en cuenta eso, que contribuimos al mejoramiento del mundo no porque seamos superiores, de ninguna manera, ¿no? Sino porque por gracia de Dios podemos cooperar, ¿sí? Y por gracia de Dios que todos la tienen. No es que por gracia de Dios sobre nosotros exclusivamente podemos cooperar. Nosotros, pues por gracia de Dios, que recibimos todos, pero que por ahí a veces somos más conscientes de ella en algún momento que otros, ¿no? Y entonces en ese sentido, decir, bueno, está bueno este, que al ser conscientes de eso, podamos contribuir de la mejor manera, ¿no? Así que bueno. Yo creo que, a ver, yo hoy no hablaríamos un poco ya nomás sobre Hijo de Dios. Nos quedaría ya como para ir cerrando el prólogo, que en la próxima que nos encontremos hagamos esa reflexión de lo que a ustedes se les había ocurrido sobre Hecho carne.
aquel verbo fue hecho carne. Mm. ¿Y qué significa eso? ¿Qué implicaciones? ¿Qué significa? Todo lo que se les ocurra, ¿eh? Todo, todo. Eh, vinculado con todo lo que hemos visto, ¿no? Por supuesto. ¿Qué significa eso de Jesús entre nosotros? Em, y ya con eso, y quizás una o dos encuentros más, vemos los últimos versículos de ahí hasta el versículo 18. Y continuaremos con algunas otras cosas del Evangelio de Juan. Bueno, bueno, yo creo que ya podemos dejar por acá. No sé si tienen alguna pregunta. Como tenía un montón, pero Pero es como, bueno, está muy bien. Bueno, muchas gracias a todos y todas en el Zoom. Que nos veamos en la próxima. Gracias. Les Gracias, muchas invito, gracias. chao chicos. Gracias, les gracias invito a todos. a los cultos presenciales también. Este, y que bueno, que tengamos una linda semana. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao.